Bueno, ya saben mi nombre, ¿verdad? Yo me llamo Lérida González. Yo soy médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, pero además yo primero me especialicé en ginecología y obstetricia. Yo tengo más de 30 años de graduada y durante muchísimos años trabajé solamente en ginecología y obstetricia y haciendo inclusive múltiples diplomados y fellows en el área de ginecología, especialista en cirugía mínimamente invasiva, en laparoscopia, piso pélvico, ecografía, imagenología, o sea, me extendí mucho en esa parte, hasta que justamente comenzó a aparecer, hace como 10 años aproximadamente, esta parte de lo que es el láser. Entonces yo hice el diplomado en fotónica pensando justo en la parte ginecológica. Y cuando uno entra en el área del láser, de la fotónica, y ves todos los usos que tiene, entonces comienzas como así a encontrarte con personas que estaban haciendo otras áreas que en ese momento eran bastante innovadoras aquí, sobre todo en el país, que es la ginecología estética. Entonces hice ginecología estética. Es bien emocionante esa área porque no solamente es estética, sino que es funcional. En la parte ginecológica, el tener todos esos órganos bien, pues hacen que funcionen mejor. Entonces no es nada más que se vean más bonitos, sino que cuando están bonitos, parece mentira, es cuando mejor funcionan. Además que está muy relacionado con la psiquis. O sea, si tú te ves o te sientes que eres fea ahí, no quieres que te vean, entonces quieres con la luz apagada, no me toque, y eso por supuesto, desde el punto de vista funcional sexual, no te va a dar muy buenos resultados. Cuando tú crees que ya tienes eso espectacular, pues entonces empiezas a experimentar diferentes cosas que antes no habías experimentado. Entonces, las pacientes empiezan inclusive a asistir con la pareja. En ginecología normalmente la mujer va sola, pero cuando tú empiezas a trabajar esas áreas, se involucra la pareja, obviamente, porque lo primero que piensa el hombre es, bueno, ¿y esto por qué se está arreglando tanto allá abajo? ¿Será que tiene otro? Lo primero que piensa el hombre, porque el hombre es muy inseguro, es que debe ser que está buscando otro, porque si a mí me gusta así como está, no veo cuál es el problema, ¿no? Cuando ellos se dan cuenta de que eso les mejora la actividad sexual con su esposa, entonces ellos ven que sí tienen una cosa positiva y ellos empiezan a asistir a la consulta junto con la esposa y empiezan a hacer inclusive a pedir, y no se le puede hacer esto, y no se le... Entonces, entre esas pedidas comenzaron a aparecer, y eso que usted se va, uno lo hace también en la cara. Entonces yo dije, bueno, realmente sí, porque desde el punto de vista histológico, o sea, del tejido, hay mucha similitud en la parte vaginal y vulvar que en la cara. Tiene sus similitudes, el tejido, las respuestas, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, claro que sí, obviamente, inclusive muchos de estos procedimientos se comenzaron haciendo en la cara y después es que se traspola hacia la parte genital. Entonces, y usted no me lo puede hacer, y entonces yo dije, bueno, pero entonces será que tendré que ponerme también a trabajar, y de ahí fue donde empezó. Hice la especialización de medicina estética, hice también todas las que se hace con FUSEMA, inclusive hice el diplomado avanzado cráneo-cérvico-facial, y bueno, estoy haciendo antienvejecimiento, ozono, y ahí empezó a crecer, como dice yo, una pasión que se vuelve algo adicto, exactamente, uno se vuelve adicto. Y yo soy así, además, muy perfeccionista, y además me gusta la investigación. Y empiezo a probar cosas, por ejemplo, cosas que empiezan, ya yo por ejemplo, y eso es una cosa muy nueva, solamente aquí en Venezuela 2 personas ya empezamos a hacerlo, que le sorprendió a la doctora, es que ya yo he puesto hilos en la zona genital y vaginal. Wow. O sea, hasta esos puntos, ¿no?
Y entonces yo le digo a las pacientes mías y a los esposos, yo les digo, bueno, la verdad es que las dos bocas son muy parecidas. Las tienen mucosa, tienen área de piel, tienen mucha sensibilidad. Lo única diferencia es que la de abajo no tiene diente, aunque muerde. Ellos se ríen mucho. Lo que se comentó la doctora el año pasado, doctor, y usted por qué no se coloca hilo en los lados, que en aquel momento estaba haciendo relleno con PRP. Yo digo, pero hay unos hilos que son mismos toda la zona, el mismo resultado. Y el hilo va a ser algo que no va a ser PRP, se puede hasta levantar. Que le queda así más. Levanta. O sea, Antonio ya está revolucionando. Antonio está revolucionando. A la única persona que usted yo lo escuché eso, la doctora que dice, no está colocando hilo. Fíjate, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer porque es verdad. Sí, es que tú empiezas a trabajar en la lógica. Si esto funciona aquí y hace esto, y yo necesito esto en esa área, entonces debe funcionar y lo empiezas a probar, y si tienes buenos resultados, pues entonces empiezas a multiplicar. ¿Ven por qué los hombres empiezan a asistir con las mujeres? y se les ocurre cosas que no se les había... Claro, y además ellos son los primeros usuarios de las dos caras. Entonces, bueno, esto hace cada día más interesante. Cuando empezó inclusive el plasma, yo soy una persona que todos los días busco en internet qué es lo último que se está haciendo, de qué se está hablando. Por supuesto, se trabaja con buscadores científicos, PubMed, o sea, ustedes no les recomiendo que se queden con las búsquedas de internet públicas, porque cualquiera hace una página, un blog, y no significa que esté bien formado, ¿En ¿no? qué sitio puede uno buscar? El problema, información fidedigna. el problema, o sea, tú puedes empezar, porque ¿cuál es el principal problema ahorita para nosotros los venezolanos? Es que esos buscadores científicos son pagos. Ese es el principal problema. Y no tenemos mucho acceso al dólar, sobre todo al dólar tipo tarjeta de crédito, PayPal, que es como se pagan estas sí. Entonces, pues uno se las tiene que ingeniar, no es nada fácil. Sin embargo, hay un Google, que es un Google académico, se llama así, Google académico, que no es totalmente científico, pero se acerca mucho, por lo menos descarta, no es gratis, por lo menos descarta esas páginas, exacto, empíricas, es un poquito más serio, para que ustedes puedan estar al día y no irse, pues, o sea, a lo primero, y siempre revisar las cosas 2 y 3 veces, no creerse mucho, porque, por ejemplo, se puede cometer un error. Yo fui hace poco a una conferencia, dada por médicos, es una conferencia cuando tú tienes un salón de un hotel lleno de personas que te están oyendo, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a decir. Y yo oí ahí una persona hablar sobre los hilos, donde decía que el PDO duraba más que el PCL y que el poliláctico, o sea, que todo. Y habló de una página, inclusive, como de un trabajo. Yo soy o sea, yo casi que en el teléfono buscando déjame ver el trabajo, buscando a ver si es verdad qué es lo que dice el trabajo, porque yo digo, espérate un momentico, o sea, las cosas no es decirlas, compruébamelas. Entonces uno en esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Entonces lo ideal es que uno todo el tiempo esté chequeando, no quedarse, ¿no? ¿Qué es lo último? Por ejemplo, hay unas personas que, yo estaba en un curso y una persona dijo que un hilo tiene capacidad lipolítica. Mi cabeza es... Entonces yo voy a un buscador y yo pongo hilos de sustentación más acción lipolítica. Ni un trabajo, 0, hallazgo 0, resultado 0, dice. O sea, no hay trabajo, y entonces ¿de dónde saca? Y empieza, entonces, si no está comprobado, ahorita en medicina la medicina actual es medicina basada en evidencia.
no es así empírica como usó la palabra la doctora. Entonces tú tienes que tener bases. Si no hay bases, tú tienes inclusive que advertirlo. Bueno, mire, yo estoy haciendo, he visto estos resultados, sin embargo no hay trabajo que apoyen eso. Suena diferente. Hacer esa diferencia, pero no puedes decir, está escrito, como me dijo una autora, está escrito, dígame dónde. Si está escrito, tiene que tenerme el soporte. ¿Dónde está escrito para yo buscarlo? Yo quiero ir a la fuente. No, yo lo leí. ¿Dónde lo leyó? O sea, si tú lees algo y es nuevo, entonces tienes que anotar y buscar si eso es real o no. Porque cualquiera pone. Uno de los principales, vamos a decir, problemas generados en medicina y en mi área, que es la ginecología, apareció por un trabajo de investigación. Se hizo un trabajo de investigación, claro, estamos hablando de hace como 20 años o 25 años, ¿no? No había normas establecidas de la metodología para un trabajo de investigación. Había normas, pero las ponían los mismos usuarios. Y en esos trabajos de investigación, donde hacen una muestra de más de 3.000 personas, imagínense cuando las muestras normalmente los trabajos son de 20, de 30, de 50, y te digan una muestra de 3.000, el resultado es avasallador, pues, o sea, lo que te diga casi que lo tienes que creer. Y ese trabajo modificó muchos de los tratamientos ginecológicos en cuanto a las hormonas, porque decía que las hormonas producían cáncer y producían infarto. Entonces todos los ginecólogos dejamos de usar hormonas. Y entonces se le decía a los pacientes, no te puedo poner porque eso es peligroso, te lo puedo poner si eres muy joven y tienes que estar controlado. Y había como un miedo, y entonces ustedes como mujeres deben haber oído eso de que no usen hormonas. Entonces, mi mamá pasó un poco por eso. Y entonces el sufrimiento, ¿cuál? Que la mujer depende de su juventud de la hormona. De la hormona es que viene el deseo sexual, el que viene la buena relación sexual, el que viene el grosor de la piel, el grosor de la mucosa, la calidad del cabello, o sea, sin contar a nivel de órganos. Entonces generaba, y de paso entonces aparecían los grandes cirujanos maravillosos a querer operarte por un fibroma de este tamaño, querer sacarte el útero y los ovarios porque decían, tú ya después de los 40 años eso no te sirve. ¿Cómo que no sirve? Si la menopausia aparece después de los 45 o 50 años, como a los 40 tú me vas a decir que mi ovario no sirve. Entonces, no tengo ovario que produzca hormonas. Y no puedo usar hormonas porque me producen cáncer, no me producen... Entonces, ¿qué hacía? Entonces, una cantidad de mujeres castradas desde todo punto de vista. Bueno, cuando hay estos nuevos procedimientos para un trabajo de investigación, donde ahora toda metodología tiene que tener es como decir, tienes que además, tu metodología la tienes que comprobar antes de usarla en el trabajo. Entonces, surgen nuevos trabajos que dicen los resultados todo lo contrario. Ahora se sabe que la hormona más bien protege de los infartos y de las enfermedades cardiovasculares. Inclusive, la única causa de no usar hormonas es que ya tengas un cáncer que sea hormonodependiente, como es el cáncer de mama, por ejemplo. Pero que tienes que demostrar que además es hormonodependiente, que es estrógeno positivo, porque si no, no tiene nada que ver. Entonces, así pasan las cosas, ¿no? Cuando aparece el plasma fibrolifting o esta nueva tecnología que tiene aproximadamente como 5 o 6 años, los primeros son, tú empiezas a probar, o sea, esto surge a través de innovación. Y hay una parte que es que esta guerra fuerte de los marketing en Estados Unidos, quien aprueba casi todos los procedimientos es la FDA. Pero la FDA es manejada por debajo por las grandes farmacéuticas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando, por ejemplo, con el ozono. Ellos han frenado el ozono durante un poco de años, cuando el ozono puede ayudar mucho. Entonces, el ozono empezó a crecer en lugares que iban contra Estados Unidos.
Rusia, Polonia, este tipo de países. Entonces, usted vaya a Cuba, y usted vaya y son especialistas en ozono, donde consiguen un avance impresionante del ozono. Pero resulta de que entonces, como la FDA no lo prueba, entonces la gente le tiene temor. Entonces, eso es lo que pasa con los nuevos procedimientos. Hasta que la FDA lo prueba. Entonces, esto es un procedimiento que ya está aprobado por la FDA. Gracias a uno de estos compañías de muchísimo dinero, que es el que vende a $12.000, él introduce el procedimiento en la FDA, paga y la FDA lo aprueba. Entonces, por eso ellos dicen que ellos son los únicos con la aprobación del FDA, no, porque la FDA no aprueba marca, la FDA aprueba procedimiento. En el momento que la FDA le da sí al procedimiento, todos aquellos aparatos que están por debajo son aprobados por la FDA. Ya no puedes decir que no, y no hay forma. Si tú compruebas que el procedimiento es el mismo, físicamente, porque tiene un procedimiento físico. Entonces, hay mucha confusión por la palabra plasma, y entonces hay personas que preguntan, por ejemplo, que si es lo mismo que el plasma rico en plaquetas, o que tiene que ver este plasma con el plasma rico en plaquetas. La palabra, solamente la palabra. Porque la palabra plasma, desde el punto de vista de su significado de origen, no desde el punto de vista físico-químico, quiere decir es cuando una base que contiene algo. Entonces, el plasma sanguíneo es plasma porque es una base líquida que contiene las células formes de la sangre. En el caso del plasma físico-químico, es la base que contiene los átomos o moléculas cargados iónicamente. Entonces ahí es donde viene el significado de que la gente dice mucho que es el cuarto estado de la materia. ¿Ustedes saben cuáles son los principales estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Es correcto, sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué significa que son estados de la materia? Son estados de la materia, realmente la palabra no es estado de la materia. Realmente la palabra vendría a ser estados de asociación de la materia. Porque tiene que ver es cómo los átomos están asociados unos a otros, que les da unas características físicas y químicas diferentes que lo hacen decir que son cosas diferentes. Decimos, bueno, cuando está sólido es hielo, cuando está líquido es el agua propiamente, y cuando está gaseoso es el vapor, que se evapora. Entonces, es como que lo que más rápido se nos viene a la mente para entender, porque bueno, no somos químicos. Entonces, cuando se descubrieron estos estados de la materia, que fueron los básicos, que son, fíjate que ella dice, líquido, sólido y gaseoso, y dice 3, líquido, sólido y gaseoso, muy rápidamente. Porque esos fueron los que aprendí. Doctora, no le quiero, ¿cómo se llama? No, ni siquiera le voy a preguntar su edad, pero usted tiró su cédula al piso. Claro que sí, yo tengo 52 años, no lo oculto. Porque igual que yo, cuando la doctora y yo estudiamos, por lo menos, no se había descubierto el plasma. Se había descubierto, pero no se sabía que era un estado de materia. ¿Por qué? Porque el plasma de forma natural no lo hay aquí en nuestro nivel de atmósfera. No existe de forma natural. Entonces los físicos, cuando descubrieron el plasma, y les estoy hablando en los años 1700, no sabían que era plasma. Ellos pensaban que era el mismo gas que se ionizaba. Entonces lo llamaban gas ionizado. No decían que era otro estado de materia, ni lo decían plasma. Decían que era gas ionizado, que simplemente el átomo, por ejemplo, en el caso del gas puede ser oxígeno, nitrógeno, que el gas en forma gaseosa no tiene iones, está en forma neutra. Y usted lo puede ionizar cuando le somete una carga energética, que puede ser a través de electricidad o a través de calor. Entonces, ¿qué hace? Que él pierda o gane un electrón y lo convierte en un ion.
entonces se decía gas ionizado. Cuando con los años y estudios descubrieron que este gas ionizado no tenía las mismas características que un gas. O sea, a la hora de las características físicas y químicas no se comportaban igual, por lo tanto era un nuevo estado de la materia. Entonces, después que creíamos que eran solo 3, entonces apareció uno más y lo llamaron plasma, Que es un gas ionizado. que es como un gas ionizado, no es un gas, porque si fuera un gas no fuera un cuarto estado, porque sería el estado gaseoso ionizado, y este es un nuevo estado de materia. De ahí es que viene esa palabra de oír que dicen es el cuarto estado, claro, porque conocíamos 3, entonces bueno, este es el cuarto, como que apareció repentinamente. Tanto que los físicos actuales, ellos hablan hay 4 estados conocidos de la materia. Porque ya saben que al tú no conocer en el espacio otras formas, pues no puedes asegurar que no te aparezca un nuevo estado de la materia, que pudiese ser. Que conocemos hasta ahora solamente hay 4. Entonces, el plasma tiene una similitud al gas, pero sus átomos, la mayoría, porque no todos, es como, por eso se le llamó plasma, porque él va en su contenido va a tener diferentes componentes. Van a haber iones positivos, iones negativos, átomos neutros, eso lo vamos a ver ahorita, cuáles son todas las formas. Entonces, es algo así, nosotros tenemos el sólido. La diferencia es el tipo de enlace entre los átomos. El sólido tiene un enlace fijo. Entre átomo y átomo los enlaces son firmes y fijos. Por eso le da esa apariencia y esa característica física de ser así, sólido, lo puedes tocar, estable, tiene estabilidad. Necesita mucha cantidad de energía para transformar ese estado y cambiarlo a un nuevo estado. Cuando tú sometes a energía ese estado sólido, esos enlaces que están firmes se rompen y empiezan a ser enlaces móviles, y eso es lo que le da la característica de ser líquido. El líquido tiene enlaces entre átomos y átomos que son móviles, y al ser móvil lo hace maleable. Por eso el líquido se adapta al contenido. A diferencia del sólido, donde usted lo pone y se queda. El líquido se va a expandir de acuerdo al contenido, al lugar donde usted lo está colocando. Porque él va a movilizar sus enlaces hasta que lo va a hacer que se vayan movilizando de acuerdo. Por eso hay líquidos que son más espesos o menos espesos, dependiendo del número de átomos que tienen. Y cuando no hay enlace entre ellos, sino que los átomos están separados, entonces es el estado gaseoso. Si a esos átomos separados usted le quita o le pone un electrón, lo ioniza y entonces es el cuarto estado, que es el plasma. Entonces, como habíamos visto en el agua, que podemos ver que es el H2O, que podemos entender un poquito mejor, los enlaces, ven que son enlaces firmes entre uno y otro de los átomos, están estabilizados, entonces a través de baja temperatura, que es que se trabaja esa energía, entonces tenemos lo que conocemos como, le pusimos el nombre de hielo. Cuando esos átomos están con enlaces móviles, entonces es agua, y por eso necesita un contenedor, porque si no él se va a adaptar al área que lo contiene. Si usted le sigue aumentando energía, que en el caso del agua se hace en forma de calor, usted puede quitar esos enlaces y entonces esos átomos quedan libres, y al quedar libres entonces ellos elevan, pierden densidad, y eso es lo que lo hace ser gaseoso. Y si además usted le sigue poniendo energía, entonces ellos comienzan a perder o ganar electrones, y entonces se ionizan, y entonces es plasma. En forma natural, en nuestra atmósfera, el plasma solamente lo hay en la estratosfera, donde que se producen los rayos.
El rayo, la gente dice, un ejemplo del... El problema de la medicina es que la medicina entran todas las demás ciencias. Usted tiene que saber física, tiene que saber matemáticas, tiene que saber de todo un poquito, ¿verdad? Hasta leyes, pues tiene que saber. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no entendemos la física es cuando hablamos cosas que no es correcta. Entonces, como este es un ejemplo, entonces las personas dicen, un ejemplo del plasma son los rayos. No, no es el rayo, porque el gas no es visible, usted no ve los átomos. El plasma es el gas que se encuentra en esa estratosfera. ¿Qué pasa? Que como son iones, significa que hay carga. Si hay muchos iones, por ejemplo negativos, va a tener más carga negativa. Si hay muchos iones positivos, va a tener mucha carga positiva. ¿Qué pasa? Cuando eso se llama diferencia de potencial. Cuando usted suma los positivos y los negativos, va a haber una diferencia. O es más 30 o es menos 30, por ejemplo, ¿no? Por decir un número. Cuando esa diferencia de potencial con respecto a la Tierra, que también tiene su electricidad, es muy alta, hay mucha diferencia entre la electricidad que tiene la Tierra y la electricidad que tiene ese plasma, entonces los electrones libres que están en estos átomos se van a desplazar bruscamente hacia donde hay menos electrones. Siempre va de más a menos. Entonces, nosotros vemos, lo que vemos en el rayo es el desplazamiento de los electrones libres en los átomos que se van a movilizar de la atmósfera a la Tierra. Eso es el rayo. Eso es, en física se le conoce como arco eléctrico. Nosotros estamos viendo el relámpago, es simplemente un arco eléctrico. Cuando nosotros pasamos de un estado a otro, cada transformación recibe un nombre especial. Muchos nosotros conocemos, nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando va de líquido a sólido se le dice congelación. Cuando va de sólido a líquido se dice derretimiento. Cuando va de líquido a gaseoso se dice vaporización. Cuando va del gaseoso a líquido se habla de condensación. Y los otros los empezamos a oír desde que empezamos a hablar de plasma. Entonces, cuando se pasa del gas al plasma se habla de ionización, porque se están ionizando los átomos. Y cuando se pasa de plasma a gas se habla de deionización. Y cuando pensaban que no se podía, pero se puede pasar directamente de sólido a gaseoso, se llama de sublimación. Y cuando se pasa de gaseoso a sólido se habla de deposición. A nosotros nos interesa mucho estos términos que están aquí y estos términos que están aquí, para lo que vamos a hablar. Porque deben haber oído, me imagino, porque se han leído, de que este tipo de aparato sublima el tejido. ¿Qué quiere decir que sublima? Que usted está haciendo que el tejido que es sólido pase directamente a gaseoso. Y por eso usted ve ese humito que sale. Y la gente empieza a decir que huele carne quemada. Y luego que termina el procedimiento, ustedes pueden ver una capa de carbón en el tejido. Esa capa de carbón es deposición, es parte que estaba gaseoso, y cuando usted para de hacer el procedimiento, el cambio rápido de temperatura hace que vuelva a sólido, y como nuestro tejido es orgánico, cuando usted lo pasó a gas, la parte que era oxígeno e hidrógeno se desplazaron, y cuando se enfría queda solo el carbón. Todos saben que los tejidos orgánicos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente. Entonces, por eso se les llama carbonización a esa área que queda al final. Que por eso que a veces hablamos, pero no sabemos de dónde vienen los términos. Entonces, esto es un electrón visto, un átomo visto esquemáticamente, y este es el mismo, pero visto en forma de 3D, como es él realmente, en 3 dimensiones.
El núcleo, pues no es así como antes uno creía, que era una cosa así como que si tuviera una membrana, algo así que tenía adentro, no. Es que los protones y los neutrones se unen y esa unión es la que forma el núcleo y alrededor se movilizan constantemente los electrones. Estos electrones se movilizan en capas que se llaman capas energéticas. Quiere decir, estos que están aquí tienen una carga, no estoy hablando de polaridad, polaridad es positivo y negativo, tienen carga energética. Y mientras más se aleja del núcleo, mayor es la carga energética, mientras más se acerca al núcleo, menor es la carga energética. Entonces, aunque uno los ve, un electrón tiene una órbita, otro, o sea, quiere decir que aunque tú lo ves esquemáticamente, estos 4 electrones están representados así, no significa que ellos giran así, sino que cada uno gira independiente, fíjense, ¿ves? Uno gira aquí, el otro gira aquí, ellos giran de tal manera que no chocan. Pero su nivel energético es el mismo. Entonces, el átomo puede reaccionar con otro átomo solo usando los electrones de su última capa energética, no los de la primera capa energética o de las capas internas, sino de las externas. Entonces, cuando nosotros tenemos en el caso, y por eso es que las características físico-químicas son diferentes a un gas. En un gas sería suponiendo, porque este es un átomo de carbono, no es un gas, pero suponiendo que esto fuera un gas, ¿verdad? El número de electrones es igual al número de protones y neutrones. Por eso no tiene carga, es neutro, porque tiene igual negativos que positivos. Y ellos circulan en esos niveles energéticos estables. Y él se va a mantener estable a menos que usted le administre energía. Si se le administra energía, ¿qué es lo primero que sucede? Acuérdense que este es un átomo solo, no tiene a nadie alrededor. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Que uno de los electrones, porque como usted le está administrando energía, un electrón se va a cargar de esa energía. Quiere decir que, como yo les dije, mientras más lejos del núcleo, más energía, ¿verdad? Si él se carga de energía, él va a subir un nivel energético. Entonces va a abrir otra circunferencia aquí, donde este electrón va a saltar a ese nuevo nivel de energía. Si lo vemos en 3D, es como que como él tiene más energía, va a empezar a moverse más, ¿ves? Por eso está en un nivel de rotación más afuera. Ya no va a quedar aquí en esta área, ¿verdad? Sino que va a moverse más afuera. Al ponerse así, él se convierte en un ion. No ha perdido electrón, o él lo tiene, pero parece un ion. ¿Por qué? Porque en la capa externa tiene un electrón suelto. Eso lo hace inestable, y al hacerlo inestable va a hacer que él reaccione rápidamente con otro átomo que puede ser que haya perdido un electrón. Y entonces eso es lo que pasa con el oxígeno. Por eso el oxígeno, si ustedes se han fijado, cuando se escribe en forma química se pone O2. ¿Qué quiere decir? Que en su forma natural él necesita estar dos moléculas es la unión, dos átomos de oxígeno juntos para poder estabilizarse. ¿Por qué? Porque él le pasa eso, que con la energía del ambiente, los rayos solares, los electrones cargan, saltan el nivel energético y él tiene que reaccionar. Entonces la forma estable está uno que va a estar moviéndose para acá y el otro se mueve para acá. Entonces él se estabiliza usando otro, porque entonces otro átomo de oxígeno que también tenga ese nivel afuera, entonces esos electrones van a empezarse a compartir y eso lo va a hacer que él forme moléculas, que es el O2. Eso no todos los gases tienen esa capacidad. Por eso es que nosotros tenemos que escribir el oxígeno en su forma natural en O2, porque él necesita en forma estable estar dos átomos juntos, haciendo una molécula. Entonces, estas características físicas es lo que determinan justamente y entenderlas cuando uno entonces puede
trabajar con esos electrones. Porque ya tú sabes que al producir energía tú puedes lograr que esos electrones se separen y se movilicen. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive, eso es lo que hizo Einstein, que lo descubrió, de que cuando ese electrón que se saltó, él pasa y se moviliza y produce luz. Por eso nosotros vemos el rayo luminoso. Son electrones que se están desplazando rápidamente hacia la Tierra y están produciendo luz. Y Einstein lo llamó fotón. A ese electrón que se moviliza lo llamó fotón. Y esa es la base de la ciencia fotónica. Por eso es que cuando uno estudia láser se habla, yo hice el diplomado de fotónica, porque el láser es justamente lograr a través de energía el desplazamiento de los electrones en forma de fotón, y dependiendo del químico que utilices, o sea, ¿de dónde viene ese electrón? Ese electrón viene de un átomo de qué? Hay miles de la fórmula química, hay miles, no, cientos de posibilidades que tú puedes movilizar un electrón. ¿De dónde? Del nitrógeno, del carbono, de la apatita, o sea, de diferentes moléculas tú puedes movilizar esos electrones. Y de acuerdo a ese electrón, ese fotón tiene una característica de transmisión. Y esa es la base del láser. El láser es una producción de fotones para que se muevan en una dirección que uno decide para producir una acción en una diana o en un lugar que uno escoge. ¿Se entiende? Por eso, y eso todo se lo estoy explicando no para enredarles la existencia, sino que para que vean por qué, por ejemplo, a este aparato hay gente que lo llama plasma láser. No es un láser, no es, porque el láser tiene unas características específicas. El rayo del láser tiene una característica, tiene 4 características específicas que determinan que el electrón solo tiene una dirección, solo tiene una frecuencia, no cambia. Por eso es que usted un láser, usted lo puede, esto es una luz de láser, ¿ves? Y todos los rayos van en el mismo sentido, al mismo punto exacto. Si esto fuera una linterna, que es luz, no láser, los rayos se van a expandir, se van a refractar, van a tener diferentes características, entonces por eso yo voy a poder iluminar un área más grande. Entonces esta característica es a través de electrones, y eso mismo, de forma diferente, porque no es igual, pero muy similar a ese movimiento de electrones, es que es este plasma. El plasma, este aparato o este dispositivo, va a movilizar electrones desde una punta a un lugar que uno escoge, solamente que como no tiene característica de un fotón igual al del láser, no podemos decir que es láser. No es láser, es una forma que la gente... Lo que pasa es que cuando tú empiezas a trabajar con personas, entonces hay la confusión, entonces como plasma, entonces la gente dice, pero el plasma, eso es plasma rico, no es plasma rico. Entonces no hayan una palabra para explicar cómo es. Entonces, bueno, es un plasma láser o plasma frío, porque no te produce temperatura. Entonces empiezan a ver ese sinónimo, y lo importante es que ustedes entiendan por qué se viene de esas palabras, que aunque no es lo mismo, uno puede explicarle, por ejemplo, al presidente, no, mira, es como un láser, pero no es un láser, o sea, que es importante que la persona entienda, porque entonces pasa lo que pasó con ese paciente. No es que me pusieron láser, entonces tú dices, si te pusieron láser, entonces, y reaccionó así, entonces será que ya yo no le puedo poner láser, porque ya yo sé cómo reacciona, resulta que nunca se le puso láser. Y el láser es una de las formas que tú puedes trabajar las hiperpigmentaciones. Pero si la persona reaccionó mal al láser, pues ya ella tiene una reacción a la luz, y uno tiene que tomar precaución. Y ya eso también yo no los daba en este curso, se los voy a dar a ustedes, eso se los voy a dar más adelante, cómo funciona lo de la pigmentación, para que lo puedan entender, porque para un médico, como se supone que lo tuvo que estudiar, yo no se los explico. Se los nombro, pero no los explico. Pero como sé que ya hay aquí que no son médicos, entonces por eso se los explico, para que ustedes puedan entender de qué están hablando.
Entonces esto es lo mismo que les dije, la formación del ion. Entonces cuando pierde un electrón es positivo y cuando gana un electrón es negativo. Entonces esto es cuando eso se descubrió que era todo lo que se podía hacer y que era un estado de materia diferente, que podías trabajarlo física y químicamente, empezaron a aparecer las múltiples usos produciéndolo de forma artificial el plasma, ¿no? Y entonces aparecieron las lámparas de plasma, las lámparas de neón. Esto es gracias al estudio del rayo, de los relámpagos, que entonces cuando se estudió cómo era que se funcionaba, entonces esto se podía hacer en un lugar cerrado, en una lámpara de vidrio, donde entonces podían los electrones estarse movilizando de una punta a otra y entonces hacían este tipo de iluminación. Y lo que más nos ayudó desde el punto de vista médico fue los trabajos con las soldaduras de plasma, que las soldaduras de plasma eran unas soldaduras muy fuertes pero no profundas. Entonces ahí se pudo ver de que si se trabajaba la forma de energía y la forma de la frecuencia y la presión a la cual es sometido el gas, entonces tú podías producir un plasma que no te calentara la zona. Inclusive se podía movilizar en diferentes, entre otros estados de materia, lo que permitió inclusive las soldaduras debajo del agua. Entonces, cuando en el caso de la atmósfera, nosotros tenemos oxígeno, aproximadamente, ¿saben cuánto es el porcentaje de oxígeno en la atmósfera? Todo el mundo cree que respira oxígeno, ¿no? Casi no respira oxígeno. Casi que es lo menos que uno respira. Uno hace una mezcla de oxígeno, nitrógeno, y hay otros gases en menor cantidad. Y esa mezcla es la que nosotros respiramos en forma de aire. Este aire, cada gas va a reaccionar a esa energía. Entonces, en el caso del oxígeno, cuando tú le transmites una onda electromagnética, él, que era una molécula de 2 átomos de oxígeno, él se va a separar en esta forma. O hace 2 átomos neutros, ¿verdad? O hace un átomo cargado de un electrón, con pérdida de un electrón, con un electrón libre, o hace 3 átomos de oxígeno, que es lo que es el ozono. Por eso el ozono se encuentra en la atmósfera, que es la capa que nos protege de los rayos ultravioleta. Gracias a que hay plasma en la atmósfera es que hay la presencia de ozono. Y la aparición de iones positivos y negativos de oxígeno. Todo esto hay en un plasma, por eso se le llama plasma. Solamente que a nosotros nos interesa los que producen iones nada más. Nosotros no vamos a trabajar ni con el ozono ni con los átomos neutros de oxígeno. ¿Eso nosotros los escogemos? No, nosotros no los escogemos. Ellos solo van a trabajar de acuerdo a la energía que tú le pongas. Eso se encargan los ingenieros electrónicos y nos dan el aparato ya listo para nosotros usar. Pero esto es lo que diferencia un aparato de otro. Porque dependiendo de la energía que tú le pases y el tipo de energía que tú le pases, puedes producir más de uno que de otros. Y eso es lo que va a hacer la variabilidad en los dispositivos. ¿Pero hacen lo mismo? Sí, hacen lo mismo. Entonces, como les había dicho, esa electricidad que se produce, cuando hay la diferencia de potencial entre una punta y otra punta, o entre un origen y un destino, que nosotros conocemos como el rayo o relámpago, se llama arco eléctrico y eso se puede reproducir si tú reproduces todas las características, que es tener un gas, producirle energía al gas, ionizarlo y poner 2 puntos donde uno esté en mayor energía y otro menor energía y los electrones se van a desplazar de un lugar a otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el arco eléctrico produce una gran cantidad de energía, por lo tanto puede quemar el lugar. Por eso es que a una persona le cae un rayo y la quema.
y el rayo es una carga eléctrica y nosotros somos conductores. Quiere decir que él va a entrar y tiene un lugar por donde tiene que salir. Por eso nosotros tenemos un lugar de entrada y un lugar de salida. Porque lo que hicimos fue conducir, somos conductores, nosotros somos neutros. Y él va a pasar a través de eso, porque nuestras células tienen electricidad. ¿Por qué la célula tiene electricidad? El tejido tiene electricidad porque tiene iones. Nosotros tenemos iones de calcio, iones de sodio, iones de potasio, que son los que van a ayudar a los movimientos dentro de la célula para las funciones celulares, y eso le da una carga. Y por eso nosotros cuando tocamos a veces algunas cosas que tienen electricidad, que es electricidad, que tienen electrones sueltos, nosotros nos da como corriente, porque nosotros somos conductores y porque tenemos células con iones que van entonces a entrar y van a producir esa sensación. Lo llama la gente estática. Comúnmente, exactamente. Entonces, cuando el plasma se trabaja, y ahí es donde entonces tú empiezas a modificar las características, se trabaja a baja presión, tú puedes producir energía equivalente a una gran cantidad de temperatura, pero sin la temperatura. Eso es lo que se conoce como plasma frío, y también van a oír hablar de que esto es plasma frío. Viene de allí, porque son dispositivos donde se trabaja la energía, se trabaja a baja presión y entonces produce que el plasma trabaje a temperaturas más bajas, aunque también produce arco. Y ese arco entonces, para diferenciarlo del arco eléctrico, se le llama arco plasma. ¿Cuál es la característica? Es un movimiento de electrones también, que en el lugar exacto donde llegan los electrones produce la alta temperatura, pero inmediatamente se enfría por la baja presión. Entonces el área circundante no se va a calentar. Eso es lo más importante de entender que tiene este dispositivo, y es lo que lo hace tan útil. Porque si usted no calienta el tejido circundante, usted puede trabajar áreas muy delicadas con toda tranquilidad, como por ejemplo el párpado. Y por eso es que se puede trabajar sobre el párpado, porque usted no está transmitiendo calor a profundidad. Entonces no tiene riesgo de daño ocular. Como un electro, por ejemplo. Si un electrocauterio que sí transmite una alta cantidad de temperatura, dependiendo de cómo usted lo use, usted puede transmitir ese calor al globo ocular. Inclusive, yo les digo a veces que hagan la prueba para que vean la diferencia entre el cauterio y un arco de plasma. Que es que usted, a veces el cauterio corta o lo utiliza o quema y usted le toca la punta y le quema el dedo. Apagado, o sea, usted lo usó, ya no lo tiene prendido, y usted toca la punta y eso está caliente que le quema el dedo. Yo soy cirujano y bastantes veces me han quemado el dedo. Inclusive se rompe el guante, porque el guante es plástico y entonces el calor inmediatamente se sube. De por sí han habido, ¿cómo se llama?, accidentes. Por ejemplo, que le quemas otra área al paciente. En el caso de yo que soy obstetra, por ejemplo, yo he visto bebés con quemaduras porque cortan con el electro, lo sueltan, la instrumentista debe recogerlo y no lo recoge, el bebé nace, imagínense todo el ratico que pasa y eso todavía está caliente. Y la piel del bebé es muy delicada, y entonces resulta que sacan y lo acuestan y estaba el electro ahí y le pegó de alguna parte y lo que es una quemadura leve, pero es una quemadura. Esto no pasa con esto. Usted lo está trabajando y le toca el dedo y está frío totalmente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque son diferentes, eso también lo vamos a explicar. Entonces, este tipo de dispositivo se le llamó en ese momento dispositivo generador de plasma. Produce una corriente que se genera por ese potencial de la membrana celular que está. En el caso del envejecimiento hay más diferencia en la electricidad, porque se cierran los canales de sodio y potasio en la célula y entonces produce una inestabilidad celular
por una baja producción del líquido extracelular, por la resequedad, y entonces eso hace que haya más diferencia en la carga del tejido y lo hace más fácil. Por eso es que en los tejidos envejecidos se ve más el arcoplasma que en un tejido rejuvenecido. ¿Se entiende? Hasta ahorita vamos bien. Daniela, ¿es qué? Dayana, te veo cara de preocupada. Si no entienden, por favor, me interrumpen. Yo no soy de las que pierdo el hilo ni nada de eso, ni que no me interrumpan hasta que termine. No, ustedes me pueden parar y yo les explico con todo gusto. Ay, no entendí bien eso, y yo se lo puedo explicar, no hay problema. Yo entiendo, no es fácil. Una cosa que nosotros tenemos años estudiando y que ustedes en unas horas ya lo tengan que saber todo. Pero, y esto no es que lo tienen que saber a menos que vayan a dar la clase como yo, que lo tengan que saber al dedo, pero que lo sepan, que nadie les esté diciendo cosas que no son, y que sepan por qué pasan las cosas, por qué puede haber, cuál es la diferencia. Entonces, es importantísimo, porque es lo que yo les estaba diciendo, por ejemplo, del doctor. Si a mí me dicen que esto es un electron y yo tengo un electron en consulta, entonces yo puedo hacer lo mismo. Entonces, esto es lo que pasa en estos dispositivos que vamos a trabajar. Él tiene una punta con una aguja, él utiliza el aire que está en la atmósfera alrededor de la punta, ¿verdad? El aparato así y esta es la punta. Aquí hay aire, ¿verdad? Nosotros estamos respirando, aquí hay un aire. El aparato utiliza ese aire que está alrededor, esas moléculas, estos átomos que están aquí alrededor de gaseosos. Y el aparato transmite una onda electromagnética a través de la punta que produce una carga aquí en este borde que va a hacer que estos átomos del gas se ionicen y poquito aquí se convierte en plasma. Como cuando usted empieza a acercarse a la piel, es la punta del aparato, ¿verdad? Aquí hay gas y esta vamos a suponer que es la piel. Usted no ve nada porque todavía no hay suficiente distancia. Hay que acercarse a la distancia suficiente donde cuando se produce el gas aquí alrededor, haya una carga en la punta o alrededor de estos gases y otra carga que tiene el tejido. Entonces es lo que hace que se produzca el arco. El arco es electrones que se van a movilizar desde la punta hacia el tejido. Perdón, bueno, les estaba explicando que los dispositivos trabajan es así. Esta es la punta del dispositivo, es una aguja y utiliza el gas que está alrededor de la punta, el gas que está aquí en la atmósfera, y trabaja una onda electromagnética que produce el aparato. Eso es lo que diferencia un aparato de otro, es el tipo de onda electromagnética que utiliza, y va a ionizar estos átomos que están aquí, los convierte en plasma. Eso va a hacer que este gas que está aquí se convierta en, vamos a decir, en gas ionizado, pero ya sabemos que eso es plasma, y cuando a medida que nos acercamos y el tejido tenga una diferencia de potencial muy diferente a la de la punta, va a producir que estos electrones se transmitan desde aquí hasta aquí y se produce el arco de plasma, que es lo que va a hacer la acción sobre el tejido. Es más o menos algo así. Por eso es que no debe tocar la piel. El electrodo no debe tocar la piel, porque si toca la piel ya no hay aire entre la punta y la piel. Necesita un espacio de aire para que se forme el plasma y haya el arco. Ese arco, como yo les dije, como es un plasma frío, el arco solamente va a producir temperatura en el lugar exacto donde el arco va a caer, pero no va a transmitir temperatura en los tejidos circundantes. Va a transmitir energía, que es diferente. ¿Por qué energía? Porque ahí hay electrones. Si estos electrones se movieron de aquí para acá, ¿dónde están los electrones?
Recuérdense, la energía no produce ni desaparece, se transforma. Entonces, si aquí hubo una carga de electrones y se pasó para acá, ¿dónde están los electrones? Los absorbe la piel. El tejido absorbe, eso es energía porque los electrones son energía. Entonces, esos electrones van a estimular la célula, va a hacer que los canales de sodio y potasio que estaban cerrados se abran y empiece a ver el paso de sodio y potasio y cloro a través de estos canales, y esa célula que estaba inestable porque tenía más iones de un lado que de otro, se estabilice, y eso es lo que va a generar rejuvenecimiento a periodo tardío. O sea, tenemos un efecto inmediato a través de esta carga que está aquí y un efecto tardío a través de esa energía que se absorbe en los tejidos. O sea, el inmediato es la sublimación. Exactamente, inmediato es la sublimación de esta capa superficial. ¿Por qué? Porque como les expliqué, en este punto exacto la temperatura sí es alta. Como es tan alta, es una energía brusca, el tejido sólido se convierte en gaseoso de una vez. Eso se llama sublimar. Pero profundamente no hay daño, pero sí hay transmisión de electrones, y esos tejidos entonces entran en una capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque usted está estimulando, y los fibroblastos que están en el fondo, que estaban dormidos sin hacer nada, dijeron: ¡epa! Alguien aquí hubo una diferencia. Y se empieza a movilizar y empieza a producir colágeno y elastina, y es lo que usted ve, el cambio posterior. Esa energía, toda energía tiene dirección. Quiere decir, eso es lo que inclusive nos permite a nosotros entender lo que es la vectorización. Un vector, la energía, así como la fuerza, tiene un vector, quiere decir un lugar donde comienza, un lugar donde llega, una dirección y una magnitud. O sea, puede ser pequeño o puede ser grande, ¿verdad? Cuando un vector de energía se consigue con otro vector de energía, usted suma el vector. La fuerza o la energía se suma. Por eso, en este caso, los procedimientos tienen, por ejemplo, cuando se hacen los puntos, tiene que haber una distancia entre uno y otro. Si usted los hace muy separados, esta energía es una y esta es otra. Pero si usted los hace a una distancia específica que ya es conocida, usted va a sumar esta energía con esta y va a tener una sumatoria del resultado. Eso es lo que determinó la distancia entre un punto y otro punto. Ya vamos a hablar de los puntos. Pero es para que se entienda. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Esto es lo que pasa en la célula. Esta es la membrana celular. La membrana celular, actualmente, con todos los estudios que se han encontrado en la célula a través de los iones, justamente, se ha descubierto que lo más importante en la célula, el corazón de la célula, que antes pensábamos que era el núcleo, porque todo el mundo decía lo más importante de la célula es el núcleo, porque ahí está el ADN. Resulta que lo más importante de la célula es la membrana. Porque la membrana es la que va a decir qué entra, qué sale, qué se produce, qué ecuación se hace, cuál no se hace, ¿cómo así? Traslada o ¿cómo se dice? Transporta, qué no se transporta. Quien toma todas las decisiones de cada célula es la membrana. La membrana es la que dice: ya estoy vieja, esta célula ya no sirve, y le da un mensaje a través de un mensajero a las mitocondrias, que son las que producen o dejan de producir la energía, y le dicen: esta célula ya no sirve. Entonces la mitocondria produce una reacción que hace que la célula se muera, que se llama apoptosis. Y entonces esa célula murió y tiene que producir una nueva, si está en capacidad y si tiene todas las bases. Entonces esta membrana decidió que estos canales, ya para qué los voy a abrir, entonces ya esta célula está en un periodo ya de esencia, ya no va a vivir más, y resulta que usted viene y le pega un choque de energía y la estimula. Este canal se abre,
Entonces, estos puntitos amarillos son cloro, los puntitos rojos son sodio y estos rosados son los potasios. Fíjense cómo estaban los colores y miren cómo cambian, todos de un lado, todos de otro. Potasio adentro, sodio afuera, el cloro estable. Entonces, eso hizo que cambiara y al estabilizarse, entonces hay un mensaje que le dice, esta célula no se está muriendo, mira, está buenísima. Ah, no, entonces si está buena, vamos a ponerla a trabajar, chacha. Y entonces esto es el proceso de rejuvenecimiento. Posterior. Que se hace posterior porque lleva un tiempo. Hasta 6 meses, ¿no? Depende de cada célula. Puede ser desde un mes hasta 6 meses. Depende de cada célula, depende de los sustratos, ¿qué quiere decir los sustratos? De que usted tiene que tener lo que la célula necesita. Vitaminas, bases, si no tiene, como que si usted quisiera construir una pared y le llega el cemento pero no le llegan los bloques, ¿cómo hace la pared? ¿Me explico? Entonces, además, por eso es que los mejores tratamientos en la estética son los mixtos, los combinados, la combinación. Porque con uno usted está produciendo un estímulo, con el otro le está dando los nutrientes, con el otro le está ayudando a cambiar las células dañadas por las nuevas, etcétera, etcétera. Y esos tratamientos combinados son los más efectivos, justamente. Porque aquí estamos hablando de un estímulo, pero yo no les estoy dando a ella nada como para alimentarse, por ejemplo. Entonces yo necesitaría otro procedimiento para alimentarle, para darle el sustrato. Pero también usted le da el sustrato, pero ella está aquí cerrada, usted le puede poner aquí afuera calcio, le puede poner vitamina C, le puede poner lo que usted quiera, pero esto está cerrado y eso no entra, no hay forma. Entonces ahí le dice, mira, pero yo me echo cualquier cantidad de crema y no me hace nada. Y no, y yo me echo no sé cuántos plasma. Y bueno, al principio mejoré, pero yo sigo igualita. Por eso es que hay que trabajar de forma combinada. Porque entonces usted en el plasma, claro, le está dando factores de crecimiento, pero y si esto está cerrado, ¿cómo entran los factores de crecimiento? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata. Por eso no existe el tratamiento así único y mágico. Inclusive cuando salió, por ejemplo, el HIFU, todo el mundo pensó, todos los demás tratamientos se van a echar para atrás, ya todo el mundo tendrá que botar las máquinas, y todo el mundo ha visto que no es así. Porque usted le hace, el HIFU es esto, es un estímulo, usted le mandó una cantidad de calor en forma de ultrasonido. Pero si usted no tiene nutrición, eso no le pasa de 3 meses, y había casos de que se supone que debería durar un año y a los 3 meses esa persona estaba igualito o peor que antes del tratamiento. Ese es el Ultherapy. ¿Viste? Aquí está el ejemplo, yo me lo hice. No, el Ultherapy es excelente. ¿Por qué? Porque él logra llegar a capas profundas, que son, por ejemplo, las musculares y la parte grasa, que también se envejece, para estimular que otros procedimientos no llegan. Pero si tú no le das sustrato, si tú no le das alimentos, si tú no nutres esa célula, tú la puedes estimular, pero ¿y qué más? Entonces, en el primer momento hay un efecto Bloom y después se deshizo el efecto. Además, como en estos procedimientos, con un buen aparato, con un buen utilizador del equipo, porque yo puedo usar el equipo y empiezo a disparar y no sé lo que estoy haciendo. Y como en esto hay personas que se lo quieren comprar y no quieren pagar la capacitación. Y entonces, como ellos ya vieron como, no, yo ayudé a la doctora y yo no sé cómo se hace eso, ¿sí? Entonces, si usted tiene un buen equipo en malas manos, es como que si tuviera un mal equipo. O al revés, te puede tener un mal equipo, pero está en buenas manos, a lo mejor el equipo medio malo resulta que es buenísimo. ¿Qué ha pasado? Yo tengo amigos que se han comprado, son muy buenos, son docentes, igual que yo, y saben trabajar y saben cómo utilizar las cosas. Se han comprado equipos pequeños. Mi plasma es sencillo.
Entonces quieren después otra persona utilizarlo, pero no tiene la capacitación. Entonces dicen que es malo el equipo, no son malas las manos. Entonces esto es lo que pasa en la piel. Ya ustedes estudiaron, me imagino, las capas de la piel, las partes. Sí. En No, la lo duda. que pasa es que yo no estoy particularmente en esa clase. Ok. Estoy esperando el material, no me ha llegado. Pero yo particularmente ese no. Ustedes sí. Tengo entendido que sí, pero no. Bueno, entonces la piel tiene una primera capa, que es la capa que se llama epidermis. Tiene la característica de la epidermis, que esa es la capa protectora. En ella se encuentran células y no hay vasos sanguíneos, ni nervios, ni glándulas. La capa superficial son células ya muy queratinizadas, donde se habla de células muertas. Sí hay células muertas, pero también son vivas. Solamente que son células que están para solamente capacidad de protección. Luego tienen la dermis, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos y los corpúsculos nerviosos y las puntas de nervio. Y luego tienen la hipodermis, que es donde está el tejido celular subcutáneo. En la dermis es donde están en la parte profunda es donde están los fibroblastos. Ellos se encargan de producir el colágeno y la elastina. Y los fibroblastos tienen la característica de que ellos, si no se les estimula, ellos no trabajan. Entonces, con el tiempo, y por eso es que una de las características del envejecimiento es el adormecimiento de estos fibroblastos. Y por eso se ha visto que una parte importante de los trabajos de rejuvenecimiento es la estimulación del fibroblasto para que él vuelva otra vez a producir colágeno y elastina nueva. Porque el colágeno se empieza a disminuir porque es parte de la nutrición de la epidermis, y entonces cuando él empieza a disminuir, esto que es como una malla, hace que esta base que está aquí se debilite, y es lo que hace que aparezca el surco, o lo que nosotros conocemos como artrosis, que es simplemente una disminución en la sustentación. Por eso se habla de tratamientos de sustentación o de recuperar la sustentación de la piel. Al no haber esto aquí, entonces este colágeno que está ya envejecido, no tiene fuerza, no hace malla, y entonces produce esta caída que está aquí. En el caso por ejemplo, el tratamiento de hilo, por eso es que hay uno de los tratamientos de hilo es producir una malla. Esa malla va a ser, primero sustituye inmediatamente la natural, para que vuelva a ver el sustento aquí. Pero además, como ella produce inflamación, estimula el fibroblasto, y ese fibroblasto va a producir nuevo colágeno y elastina alrededor de la malla. Por eso los efectos se ven a posterior. Entonces, en una piel rejuvenecida, después de esos tratamientos, entonces fíjense cómo se coloca hay mayor cantidad de colágeno, y una característica que se ha visto cuando se mira el microscopio es que la diferencia es que en la piel joven ese colágeno está desordenado, y en cambio en este colágeno nuevo está ordenado, lo que le va a dar mayor sustento. Cuando el daño que se produce es controlado. Y eso ya les voy a explicar, eso es lo que agregué, que no está en el curso porque no tiene nada que ver con el plasma, pero si no lo entienden, no van a entender las complicaciones y cómo prevenirlas. Que el daño controlado tiene que ver con lo que usted está haciendo aquí. Porque, por ejemplo, un daño no controlado es una herida. Si usted viene y le mete un cuchillo, eso es una raja hasta la profundidad, hasta la dermis y más. Entonces, al no ser controlado, lo que se va a producir aquí tampoco es controlado. Ya lo vamos a ver con unas imágenes para que lo entiendan mejor. Entonces, esta lucecita que ustedes ven aquí es lo que es el arcoplasma. Entonces, que uno ve, la gente dice, como un rayito. Es como un rayito realmente. Entonces, la punta llega hasta aquí, nos toca, y lo que va a tocar es ese arco, y fíjense lo que es capaz de romper y eliminar una lesión inclusive.
dependiendo de la intensidad que se use. En este caso se está eliminando una verruga, claro, esto es a un aumento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dispositivo generador de plasma y un electrocauterio? Para que se entienda por qué esto no es un electrocauterio. El dispositivo generador de plasma trabaja a través de una señal que es pseudosinusoidal, produce un arcoplasma que va a interaccionar con este tejido, produciendo una sublimación en el primer punto y una transmisión de energía hacia la que se va a llamar como bioestimulación térmica, que va a producir nuevas fibras de colágeno, que eso ya se lo dije, por eso estoy diciéndolo rápido, porque ya se lo acabo de decir. Y él normalmente actúa en la superficie solamente. Quiere decir que si usted puede trabajar solo en la epidermis, sin pasar la capa basal o la papila dérmica. Y no hay transmisión de calor, o sea, no hay daño térmico, como si produce, por ejemplo, el láser, el electro, como tienen una transmisión muy alta de energía no controlada y profunda, usted transmite, hay un daño térmico. ¿Por qué se llama daño térmico? Porque produce efectos sobre el tejido. En el caso del electrocauterio, son ondas electromagnéticas, pero que son de transmisión. La punta tiene un electrodo activo, quiere decir, mientras él esté prendido, él es capaz de transmitir electricidad, no electrones, electricidad pura. Por eso es importante que tenga un electrodo neutro. Entonces a usted le ponen una plancha, que la gente dice plancha, o hay gomas también, porque él necesita, como yo les expliqué de la electricidad, ella necesita entrar y salir por algún lado, porque si no se concentra y le produce una quemadura. En el caso, además, como produce una electricidad, la electricidad produce una temperatura alta, hay un efecto térmico que pasa a través del tejido y se transmite al tejido produciendo daño térmico. Inclusive, eso es lo que le permite cortar o coagular dependiendo del tipo de energía que usted ponga. Que lo más importante que se diferencia es que este logra coagular, porque la temperatura es la que produce el colapso de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos usted no les está haciendo otra cosa que colapsarlo. O sea que está abierto así, haga así. Se colapse. La alta temperatura, es como que ustedes saben que la gelatina es proteína, ¿verdad? Y usted la cocina, ¿qué pasa con la proteína? Se coagula. Quiere decir que se solidifica. El plasma es coagulable, por eso es que hacemos plasma gel, ¿verdad? Porque es rico en proteínas. Entonces usted lo calienta y él se gelifica. En el vaso sanguíneo usted le transmite una gran cantidad de calor, él colapsa y el plasma en ese lugar se gelifica. Eso se sella y es lo que hace que se cierre el vaso. Por eso un electrocauterio puede coagular y se llama coagular. Fíjense que la palabra viene de eso, de coagular las proteínas. El dispositivo generador de plasma no tiene acción sobre las proteínas, no es capaz de producir coagulación porque no hay temperatura. Por eso es que una persona que quiera trabajar con lesiones grandes utilizando este dispositivo tiene que tener al lado un electrocoagulador, porque si empieza a sangrar no logra parar. A mí me llamó una y lo más que me provocó estrangularla es que fue de mi curso y me llama y me dice: Lérida, y es una especialista, Lérida, que tengo aquí una amiga que le empecé a sacar un hemangioma con el plasma y me está sangrando y no para de sangrar. Pero tú tienes electro en tu consultorio. Sí, bueno, prende tu electro y le pones porque no te va a cerrar. El vaso sanguíneo en un hemangioma es un tumor, dependiendo, puede ser de diferente tamaño, de vasos sanguíneos. En cuanto lo rompes, todos esos vasos van a empezar a sangrar. A mí me llamó una que quitó un lipoma de piel, un fibroma de piel, es una bola de este tamaño. Claro, es una maravilla el aparato, porque como lo demás no deja marca y es preciso, entonces tú quitas exactamente lo que quieres quitar. Y claro, ella iba bien. Cuando llegó al centro,
una bola de este tamaño tiene una arteria que lo nutre. ¿Cómo se nutre el tejido? Se nutre a través de los vasos sanguíneos. Eso tiene en el medio una arteria. Toda cosa tiene una arteria y una vena, todo. Lo que pasa es que es chiquito y la arteria es chiquitica, entonces cierra fácil. Pero cuando es grande, la arteria es grande. Resulta que lo quitó y cuando llegó al medio y lo terminó de sacar, empezó el chorro de una arteria. Y no hallaba cómo hacer. ¿Cómo hago? ¿Tienes electro? No, tienes punto, tienes sutura, tienes que ponerle un punto, si no pega y a pesar no va a cerrar. Y mientras más le dé, peor, porque más va rompiendo. Échale pega loca, es una opción. ¿Sí? Es una opción. En Estados Unidos a los niñitos los suturan con pega loca. No, pero es una pega loca especial. Bueno, pero al final es pega loca. Es pega loca, pero una pega loca especial, esterilizada, todo lo que tú quieras, pero es pega loca. Es correcto. Es una opción porque estás tapando, le produces un tapón al vasito que está sangrando. Pasa que es especial porque una pegaloca cualquiera no te sirve porque dependiendo del vaso puede entrar dentro del vaso y hacer un émbolo. Entonces por eso hay que conocer. Si uno no conoce, se pone a hacer cosas que no debe. Hay gente que cuando tienen hemorragia ponen borra de café. Eso se hace mucho en los llanos, en la gente así. Fatal. Y funciona, deja de sangrar, pero ¿cuál es el problema? Primero que no está esterilizado, entonces puede causar una infección, pero lo más grave es que esos granulitos pueden pasar dentro de la arteria y viajan y eso es un émbolo. Entonces, por supuesto, además, obviamente si está produciendo un daño térmico sin control, tampoco hay retracción ni rejuvenecimiento. Entonces, lo que puede haber es mancha, como le pasó al doctor. Y ya van a saber por qué sale la mancha. Entonces, esta es la diferencia. Vean que el electrocauterio tiene que tocar la piel, porque si no, ¿cómo transmite la temperatura? Por eso usted puede ver a alguien ahí electrocutado, mientras usted no lo toque, no pasa nada. Tiene que tocarlo. Entonces, necesita tocar la piel. Hay un daño a profundidad, inclusive en la dermis. Por eso es que acuérdense que los vasos sanguíneos pasan por la dermis. Por eso logra coagular. Y necesita una placa de neutro. El dispositivo generador de plasma no debe tocar la piel, no hay transmisión hacia la dermis, no necesita una placa porque usted no está transmitiendo electricidad. ¿Soy yo o está haciendo calor? Yo estoy, pero, o sea, chorreando el sudor. Bueno, va a tener que cortar este lápiz, Sí, yo empecé a hablar de otra cosa. También con No, eso. él va a tener que cortar su pedacito de abierto. No, pero pregúntale ahí, porque yo estoy sancochada. Menos mal que no traje un suéter. Pero otra vez hizo frío y entonces yo traje uno que la usé como la doctora tiene una chaqueta y es andina. Normal. Vamos a ir para ver. ¿Tú sabes qué pasa, doctora? Que a veces lo cierra mi limpio. Uy, sí, no, bueno, Antonio me ha dicho que no le pare eso de que corte, que él se encarga de Porque que pega. no, sí, él después él dice eso y allá justamente estoy en el otro salón. Sí, está, Sí. está protestando. No, sí, lo que estoy justamente hablando de eso, porque las ediciones, profe, No son fáciles. nada que ver, son una Claro. cosa bárbara. Ok, pero ya le vamos a solucionar. Ay, sí, doctora, porque estoy sancochada. Y eso que estoy sentada, imagínate. Mire usted, Soy vale, hiperkinética, amor. que me muevo para que para allá. Si tuviera para caminar a poco, esto estuviese peor. ¿Y cómo va todo? Pero la muchacha va a ¿Qué les parece? ¿Se está entendiendo todo? Sí, perfecto. Entonces, entonces, vamos a los tipos de dispositivos. Entonces, ahora se va a entender por qué hay tantos dispositivos. Simplemente, bueno, lo que es el mercado. Cuando algo funciona buenísimo, entonces todas las compañías quieren producir y vender. Pero yo siempre hago la comparación con un carro. Usted tiene un Fiat, usted tiene un Spark y usted tiene un BMW. Gracias. Ajá, ahora, las tres pueden ir por el mercado, pueden llevar el chamo a la escuela, pueden ir para la playa, se movilizan.
Es correcto. Todos tienen caucho, todos tienen batería, tienen que echarle gasolina. En la misma gasolinería. Pero este cuesta $100.000, este cuesta $1.000 y el de ella cuesta $2.000 o $500. ¿Qué hace la diferencia que yo quiera comprar un carro grande? Bueno, porque es caro, porque es fama, porque ay, que más bonito, porque tiene aire acondicionado independientemente a la parte de atrás, tiene un equipo de sonido con no sé qué cosa, o sea, los extras. Pero la función de carro lo tienen todos. Esto es más o menos lo mismo. Todos hacen arco plasma. El arco es diferente, sí puede ser diferente un arco de otro, dependiendo de la energía que transmita cada aparato. Pero es arco plasma. Tiene que producir plasma para poder haber arco, si no, no hubiese plasma, no hubiese arco si no hay plasma. O sea que todos son dispositivos generadores de plasma, no cauterios. La diferencia es que, por ejemplo, este es el FIA, este es el SPAR, y tienes otros que es el BMW o el Mercedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los extras tienen unas punticas extras que si dan calor, que si tienen yo no sé qué cosa, que si el arco plasma es más controlable, pero van a ser el mismo trabajo. ¿Hay diferencias? Sí, este cuesta $12.000, este cuesta $8.000, este cuesta $9.000, este cuesta $5.000, este cuesta $1.000. En cambio, este cuesta 80, 150, 120, 200, así hasta este que cuesta 40. Si hay diferencia, usted con este, en menos de una hora de trabajo ya está caliente el aparato. Se tiende a calentar, lo muy básico. Nada más tiene 3 intensidades, entonces no tiene mucha variabilidad para escoger la intensidad de trabajo. Estos ya llegan hasta 9 intensidades, unos tienen puntas fijas como este y este, pero estos tienen puntas intercambiables, y los más avanzados, pues este tiene pantalla, este tiene una pantalla aquí, lo puede modificar en la muñeca, tienen otras puntas. ¡Ojo! Para que no se dejen engañar, esas otras puntas no son plasma. Porque entonces oí en una conferencia alguien decir que como este tiene esta base y tiene como cuadritos, son como punticas, entonces el tipo decía que de cada puntica salía un rayito. ¿What? O sea, si ustedes se fijan que ellos mismos explican que para usar... que para usar estas otras puntas, estas planas, que son así como planas o así redonditas, usted debe colocar gel y pegarlo, entonces no es plasma, porque usted no está dejando espacio para el plasma que es como un gas. ¿Y para qué son cosas Que le suena a gel y que calienta. radiofrecuencia? Es parecido a una radiofrecuencia, solo que va a producir es calor. Más nada. ¿Ah? Como ultrasonido también. No, ultrasonido es una onda. Eso es lo que va a producir calor, muy similar, no es lo mismo que una radiofrecuencia, pero es similar. Usted transmite energía, esto se calienta, usted pone un gel y usted transmite, y el calor es un estímulo también para el rejuvenecimiento de la piel. Por eso la radiofrecuencia se usa como un tratamiento solamente que la radiofrecuencia va a ser más profunda, va a penetrar el calor más profundo. En cambio esto es superficial, solamente epidermis, porque esto no llega a la dermis. Inclusive no llega ni a quemar, si usted se lo deja pegado así, no forma de ¿Y ni siquiera que quema. tan pequeño tan Porque eso cuesta $12.000 y $8.000. Tienen una capacidad de energía suficiente para calentar la punta y producir ahorita ¿cómo se llama? Los avances en electrónica son muchísimos, porque aparatos muy pequeños pueden producir muy buenos efectos, inclusive ya hay radiofrecuencias fraccionadas portátiles, sin necesidad de un gran aparato, y producen.
Claro. Y bastante. Entonces, simplemente, entonces, no nos engañen diciendo que esto es plasma. Y este que está aquí, inclusive en su propaganda, utiliza esto para decir que gracias al plasma que da esa punta plana, miren la punta, en las células se están abriendo los canales de cáncer. Por favor. No, sí, obviamente, usted está transmitiendo calor y fíjese, la piel se pone roja por el calor. Y hay un efecto, pero no me engañes diciendo que es lo mismo. Y pegado de... No, fíjese, este que está aquí es este, que es el Plaspot. Este es esta propaganda, entonces ellos tienen la punta y ven el rayito, y en cambio en esta no ponen esto rojo como que si aquí hay un calor. Sí, es calor que está transmitiendo, pero eso no es plano. Entonces lo importante es eso, que si uno conoce y estudia y ve las bases físicas, pues nadie lo puede engañar. Usted, oye, las amigas mías son muy cómicas porque me han tomado hasta fotos cuando nos están dando esas charlas así, entonces mi cara es así, como que... Pero yo no les digo nada, o sea, hay que respetar también, ese es su trabajo, pues. Si él consigue a alguien que le crea eso y se lo compre, bueno, cada quien. Yo para enseñar, yo cobro por este conocimiento, porque yo pagué por el conocimiento. Porque simplemente, pues, yo como. Porque si yo no necesitara, se lo juro que lo daría gratis, porque a veces me provocan las conferencias para decir, nadie le está preguntando. Pero es así. Doctora, Y está a la mano, además. Si tú te pones a investigar, logras conseguir. Lo que pasa es que es un trabajo ponerse a investigar todo. una pregunta. Diga. Ahora que estoy viendo ahí los pechos. Si el plasma se aplica en una zona donde hay vellosidades, eso mata el vello. Por ejemplo, ¿Dónde? en la ceja, ¿Dónde nace el folículo? en el epidermis. No, En la dermis. la En la dermis. dermis. Si nosotros estamos trabajando solo epidermis, tú no le puedes dañar el folículo. Tú puedes quemar el pelo, la parte que sale, pero si tú no estás dañando el folículo, el pelo va a volver a salir. Es como que si lo afectaras. Obviamente, si tú estás produciendo un calor y le das al pelo, podría, sin embargo, yo he sacado lesiones grandísimas del cuero cabelludo y no se le ha caído, pero ni siquiera no le ha quedado ni siquiera el peloncito del lugar. Porque es muy perfecto el rayito, el spot es muy pequeño y tú puedes trabajar solo la lesión sin tocar el folículo. Y el momento de transmitir hace como especie de un corrente, hace algún dolor, perciben un dolor los pacientes. Claro, mi vida. Porque tú tienes corpúsculos en la piel que transmiten los estímulos. Y eso produce ese rayito, es como una electricidad. ¿Cómo? Y por supuesto, si la zona tiene nociceptores, quiere decir que son receptores al dolor, usted le va a doler. Pero como él trabaja solo en epidermis y los corpúsculos mayores están en dermis, con una simple anestesia tópica tú puedes trabajar. Si permite, claro, buena anestesia, yo después les voy a decir cómo se hace para que penetre. Recuerden que la epidermis es como una capa bloqueadora. Entonces no todo penetra y hay que buscar los que son correctos para que puedan penetrar. Y entonces así haga el efecto anestésico. Entonces entramos ya en las formas de trabajo. Ya saben cómo son los aparatos, cómo funcionan, cuáles. Y ahora vamos a ya ir directamente a las formas de trabajo. Sí, porfa. Hay dos formas principales para trabajar el dispositivo generador de plasma. La primera es la que llamamos punto o punto a punto. La gente dice los puntitos. La han visto, ¿verdad? Entonces la forma de punto es simplemente producir un
tensado de la piel. Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer tensado, es que vamos a trabajar en la forma de método de punto. Esa forma de punto lleva una distancia entre esos puntos, como yo les estaba explicando, por la energía que vamos a sumar. Se calcula que más o menos deben tener una distancia entre un punto y otro de entre 2 y 4 milímetros, no más, porque si no ya no va a haber tensado de la piel grasa. Lo otro es que este punto tiene que haber entre las arrugas o entre los surcos y no dentro de los surcos. ¿Por qué? Porque si hace retracción y usted lo pone dentro del surco, va a aumentar el tamaño del surco. ¿Se entiende? Usted tiene la piel y ella está así. En donde pone el punto, ella va a ser así. Si usted está dentro del surco y usted hace así, va a ser el surco más profundo. Entonces, no se trabaja dentro de los surcos, sino en la periferia. Exacto. Segundo, las ráfagas de puntos tienen que ser al azar. Este es el principal error de la mayoría de las personas que no hacen un buen curso. Que no debe formar líneas o patrones. ¿Por qué? Porque si usted hace punto, 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 en una misma dirección, imagínense que es aquí, y usted hace una retracción, usted puede ocasionar un surco donde no lo había. O sea, si todo está plano y usted en la misma dirección va tirando punto, 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 y eso se retrae, usted va a hacer que eso se hunda. Y donde no había surco, puede causar surco. Como me dijo mi alumna cuando yo estaba en el curso, con razón, ya le había pasado que había trabajado en zonas muy frágiles, como es el párpado inferior, y le había producido surcos al nacer, pequeñitas arrugas, y ella dejó de usarlo. No sabía que lo que estaba era justamente produciendo ella estaba haciendo el patrón. La flecha de vida. Exacto. Entonces, importantísimo es trabajar al azar, no hacer ningún tipo de patrón, porque una vez una persona dijo, bueno, haces el zigzag, pero eso es un patrón. No, al azar, puntos que no haya como pareciera que están como en desorden. Eso es por esto. Aquí se ven como unos puntitos, ¿verdad? Estos puntitos de aquí son los poros de la piel. Cuando usted pone el arco, esa retracción que genera este punto hace que cada uno de estos extremos se acerque. Y no sé si se fijan que estos puntos que estaban separados ahora aquí están más juntos. Eso es la retracción que hace. Así que es la mejor imagen y resulta que no es muy oscura, entonces cuando uno la ve en la computadora se ve buenísima, pero Sí, tiene mucha luz. sí. Es así. Esto es real, esto es una piel. Entonces fíjense, cuando cae aquí, en el lugar se hace una sublimación, por eso es que hay una pérdida del tejido con una carbonización posterior y por eso vemos como una costrita. Porque la parte del tejido que vuelve otra vez a solidificarse es carbón, entonces se forma una carbonización. Pero en el alrededor ese tejido produce una retracción. Fíjense cómo se ve, vean los puntos y miren la piel, esto es como una cámara de aumento, fíjense cómo la piel se retrae. Fíjense donde está muy separado que hay áreas de la piel que no hubo retracción. Porque no se están sumando las energías, están muy separados. En cambio, cuando usted pone más juntos, fíjense cómo la retracción de este y de este se suman. ¿Están viendo? Fíjense que cuando está muy cerquita, mira toda la retracción que hay del tejido comparado cuando están muy separados, que no hay áreas sin retracción. El segundo modo de trabajo es el modo de spray o de pulverización. Esto se usa generalmente es para eliminar lesiones. Es de forma continua, para poder eliminar una lesión, sea lunar, santelasma, tatuajes, lo que sea, usted necesita darle continuo para que vaya sublimando todo el tejido hasta la eliminación de la lesión. Eso se le llama modo de spray o de pulverización.
la intensidad del tratamiento no solo está dada por el nivel de potencia del aparato, ese nivel de potencia le va a dar en la fuerza del arco, sino que además la duración con que usted deje ese arco también le va a dar un aumento de la intensidad. Y en el caso de los puntos, la distancia entre los puntos también va a dar una intensidad. Si usted deja una distancia muy grande, pues la intensidad es menor y por eso hay menos retracción. Si usted pone muy cerca, la intensidad es mayor. Y el área que cubre, mientras el área que esté usted trabajando es más grande, más se considera intenso el tratamiento que usted está realizando. ¿Se entiende? En el caso de la intensidad, cuando es en forma de pulverización, esa intensidad, además del nivel de potencia y del área, lo va a dar la velocidad del barrido. No es lo mismo trabajar así que así. Si usted trabaja rápido, hace menos intensidad, porque no da chance a que el arco haga tanto sublimación. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los cuidados para el uso del dispositivo de plasma? Siempre es importante que todas las actividades que tienen que ver con la medicina estética sean en pacientes sanos. No se justifica un paciente enfermo haciéndose tratamientos estéticos. Entonces el paciente debe estar sano, no es que es una obligación, a menos que sea algo para beneficiar el humor, el estado del paciente, como los pacientes post-cáncer. Durante el cáncer no, porque se supone que durante él tiene que estar en su tratamiento, pero en el post tú puedes ayudar a mejorar sus características. Pero lo importante en una persona que tenga un problema de salud es que resuelva primero su problema de salud. Entonces no debe tener ni fiebre, ni gripe, nada de eso, porque además pudiesen ser condiciones que nos pueden complicar el tratamiento. Pacientes con queloides o quemaduras en la piel, no es que no se pueda, pero hay que tener cuidado, sobre todo si vamos a quitar lesiones, porque cuando se hacen tratamientos de tensado, nosotros no vamos a llegar a dermis, y si no llegamos a dermis no podemos producir un queloide. Para producir un queloide, el queloide es un trastorno de la cicatrización de la persona que tiene que ser un problema dérmico. Si nosotros no llegamos a dermis, no tenemos cómo producir un queloide. Pero cuando tú estás quitando una lesión, sí, porque tú en la base de la lesión estás llegando a la dermis. Esos son los casos que hay que tener cuidado. No significa que no se pueda, pero hay que advertirle al paciente, si él sufre de queloide, que no se puede descartar la posibilidad que haga uno en esa zona también. Obviamente que hay formas para tratar de disminuir la posibilidad. Los pacientes diabéticos, si están estables, no hay problema. O sea, si ellos tienen su glucosa normal, su tratamiento lo están cumpliendo, eso se considera que una persona diabética controlada, que esté estable, es una persona normal. Entonces no tiene problema. El problema es que esté en ese momento desestabilizado, que tenga el azúcar alta, que tenga algún problema de variabilidad. Entonces hay que ver cómo se está tratando. ¿Y con este tratamiento podemos tratar queloides ya formados? No. Podemos ayudarnos, o sea, puede ser parte del tratamiento del queloide. Pero como yo les dije, el queloide es un problema en la cicatrización de la persona. Eso es algo innato de la persona, que tiene que ver con un problema dérmico. Y que después que se produce el queloide, se sabe que esa dermis tiene una revascularización muy aumentada, tiene muchos vasos sanguíneos que están nutriendo ese queloide. Si tú no eliminas esa vascularización, lo que tú hagas sobre esa cicatriz se va a reproducir inmediatamente después. Entonces hay que primero, por eso se usa esteroides, por ejemplo, dérmicos, para tratar de que esos vasos sanguíneos se atrofien, o se puede usar láser para cortar esa irrigación del queloide. Ya después que tú has tratado la parte dérmica, entonces puedes tratar esa parte epidérmica para rebajarlo. Pero no haces nada haciendo solo, porque lo más seguro es que vuelva a salir el queloide, porque el problema es en su dermis. Es diferente a una cicatriz hipertrófica. Una cicatriz hipertrófica no tiene trastorno dérmico, es simplemente un problema epidérmico. Ahí sí puedes rebajarlo.
es importante que en el área que va a ser tratada no tenga un tratamiento inmediato. Fíjense que dicen es 7 días, inmediato. O sea, por ejemplo, que venga de hacerse un láser, ya tienen una cantidad de calor. Entonces, lo más probable es que, por ejemplo, el láser fue el que le produjo la hiperpigmentación, pero le va a echar la culpa al plasma, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mejor evitar. Si usted se hizo un tratamiento reciente, ¿cuándo? Entonces, no, bueno, entonces mejor venga la semana que viene. O sea, esas cosas se pueden programar. Tienen que preguntarle si han tenido problemas de pigmentación, porque los problemas de pigmentación son problemas multifactoriales. Entonces, si la persona, por ejemplo, tuvo un embarazo reciente, los niveles de hormonas todavía están alterados, eso le puede producir una pigmentación y no es propiamente el procedimiento, sino que ya tiene una base. Si la persona sufre de melasma, si tiene problemas hormonales, si tiene problemas con el cortisol, casi todos los problemas hormonales, la tiroides, recuerden que la melanina trabaja a través de la tirosinasa y entonces tiene que ver mucho en los estados hormonales. Entonces, por eso es que es importante la historia previa. No pueden ir directo a hacer un procedimiento sin conocer a la persona, porque si no, es cuando aparecen las complicaciones. En el caso, por ejemplo, de la persona que se bronceó, ¿por qué? Porque un estímulo de la melanina es los rayos ultravioletas. Si acaba de venir de la playa y está en la propia estimulación, es como que si viniera del láser, es energía lumínica que está estimulando los melanocitos y entonces probablemente se hiperpigmente. Entonces es mejor esperar que pase el proceso de descamación, que termine el estímulo al cual fue sometido. No es que no se pueda, sino que usted lo programa. En el caso de las personas que sufren de herpes, tienen que tomar en cuenta que el herpes, este tipo de procedimientos que dan calor o que usted estimula, puede estimular la aparición del herpes. Entonces, no significa que la persona le dice, mira que yo sufrí de herpes en los labios, y entonces ella venía a hacerse el párpado y usted no se lo va a hacer. No le toca los labios, pero usted le puede hacer los párpados, porque el herpes no lo tienes aquí. Acuérdense que eso es local. Pero como existe el tensado peribucal, si la persona sufre de herpes en los labios, al hacerle el tensado usted puede estimular la aparición del herpes. Entonces, hay personas que dicen que ya con eso no se puede hacer. Bueno, yo no soy tan extremista. Yo simplemente le pongo un tratamiento para el herpes antes, unas 15 días antes, para después hacerlo. Y además dejo que la persona escoja. Mira, aún con el tratamiento te pudiese salir el herpes. Y la persona dice, ay, no importa. Total, a mí siempre me sale, bueno, ya escogió. Pero si te dicen, no, el herpes, horrible, no, entonces mejor no. Entonces, cada caso hay que estudiar. Si usa marcapasos, normalmente, aunque esto es un arco eléctrico, él no transmite electricidad, no debería pasar nada. Pero esos pacientes con delicados es preferiblemente, no es que no se puedan tratar, dígale que su médico cardiólogo que les dé una autorización. Generalmente el cardiólogo no tiene ni idea qué es esto del plasma, porque no ha estudiado, si no sabe medicina estética y le va a decir que no, entonces el paciente no viene. Bueno, eso, pero usted no vaya a ser que le pase, es lo mismo que el embarazo. Las pacientes embarazadas, yo creo que está por aquí, no deberían tampoco hacerse ningún tratamiento. Yo soy ginecobstetra y les puedo decir que eso no tiene nada que ver, o sea, este está trabajando en la cara, en una cosa que trabaja solo en epidermis, que es superficial y que de ahí al útero, o sea, la distancia es grandísima. Eso no hace absolutamente nada, pero resulta que usted le hace eso y a las horas la señora le dieron contracciones y toda la familia va a decir, eso fue lo que te fuiste a hacer allá, te pusiste a inventar y eso te dio las contracciones. Mentira, no da, pero la mala propaganda no le va a poder evitar. Entonces, como digo yo, señora, termine su embarazo, el embarazo es finito, tiene un tiempo determinado, termine, cuando usted termine, y después de que haya pasado su cuarentena, viene y le hago todo lo demás, no solo ahí le quito todas las entidades de la barriga. Es mejor no meterse con las embarazadas. Y le voy a decir, el problema no es la embarazada se quiere hacer de todo, es la familia. Mis peores problemas cuando yo todavía sigo recibiendo los detalles, porque esos pacientes no te los quitas más nunca en tu vida, pero cada vez menos. Y los peores problemas los tenía sobre todo con la suegra.
Yo soy de las que odio, no las odio. Pero no me gustan las uñas. Se meten, son metidas, quieren a opinar y la mayoría de veces no saben. Y yo les digo, ¿usted quién es la doctora aquí? Eso es un mal generalizado. Eso es un mal generalizado, exactamente. Porque las mujeres cuidan más a los hombres que a las mujeres. Entonces las peores son las mamás de los hombres, no las mamás de las mujeres. ¿Es o no es? ¿No tienen suegra? Mi suegra es amor. Es más, ya boté el marido y me quedé con la suegra. Pero no todas. O sea, esas son excepciones. Entonces la historia médica, por supuesto, basada en estas cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Yo siempre les aconsejo en lo que es en medicina estética, porque yo, por ejemplo, tengo archivos, ¿cómo se llama? Computadoras, ¿no? De historias en computadora. Pero en las historias de estética, que son las que pueden darnos más problemas, lo ideal es tener por lo menos aunque sea unas fichas que no sean solo en la computadora, porque en la computadora el paciente no puede firmar. Que ustedes hagan, por ejemplo, una ficha o algo así, que no sea muy extenso, donde ustedes puedan poner las preguntas así tipo, donde marquen sí o no y expliquen, por ejemplo, sí o no, una rayita. Entonces, por ejemplo, ¿está embarazada? No sé qué, sí, ajá, ¿desde cuándo? Algo muy breve. ¿Por qué? Para que por la parte posterior hagan el consentimiento informado. Entonces, en una sola hoja tienen todo. Mire, la señora misma fue la que dijo que no tenía marcapasos. Si me lo ocultó, no es mi problema. Ella puso que no tenía. Y detrás firmó. Porque si no, miren que ahorita a mí me cayó un virus y me borró la mayoría de mis historias. O sea, es mejor tener algo así escrito, sobre todo para este tipo de procedimientos. Entonces, es lo mismo, todo esto es lo que yo les expliqué, pero así en forma de pregunta. ¿Sufre de epilepsia? ¿Tiene problemas del ritmo cardíaco? ¿Ha tenido herpes? O sea, una cosa muy específica, donde la persona ponga sí, no, y una línea o algo donde pueda explicar desde cuándo o algo así. La preparación antes del procedimiento. Obviamente que hay que hacer una limpieza, quitar el maquillaje, tomar la fotografía sin el maquillaje, preferiblemente con gorro inclusive, para que no tenga el cabello. Y la fotografía en estética, lo aclaro porque hay, por ejemplo, los otorrinos toman las fotografías con fondo azul. En estética las fotografías son en fondo blanco. Entonces siempre tengan donde trabajan en su cabina o una pared o una lámina así blanca donde puedan poner a la paciente para la toma de la fotografía. Marcar la zona, si sobre todo al principio es bueno marcarla. Después cuando uno tiene experiencia pues puede dejar el marcaje, pero al principio es mejor para saber, porque cuando empiezan a trabajar normalmente se debe trabajar con lupa para uno poder ver que está solo en epidermis. Entonces cuando tú estás así ya con el aumento, después no ves y te puedes o extender o hacer de menos. Entonces cuando la persona está en reposo, que ves qué es lo que quieres hacer, entonces marcas el área. El antiséptico que se use no puede ser inflamable. O sea, por ejemplo, no pueden usar alcohol, porque ustedes están usando un arco eléctrico. Si tiene alcohol, es inflamable y se puede encender una llama. No es común, porque además el alcohol cada día está más diluido y se evapora rápidamente, pero preferiblemente no usar. Yo uso Hermes. Es más efectivo. Sí, ahí tiene muy mala propaganda, pero son propagandas justamente por el marketing, pero los trabajos de investigación de esas sustancias son excelentes en la eliminación de bacterias, virus y hongos. Lo que es que, claro, si usted lo coloca y no se permanece, no tiene la misma acción que si usted lo deja. O sea, si usted, por ejemplo, pone el spray y lo deja que se seque solo, es más efectivo si usted solo pasa algo húmedo. Pero como lo que estamos haciendo es una antisepsia, no una asepsia, entonces no hay problema, ¿no? Luego que está limpia y seca, entonces se pone la anestesia, que se debe colocar con un film plástico. Yo pongo un film plástico para no hacer la propaganda para film, es para film, que es la marca, pero es lo mismo, que para evitar que se evapore y pueda penetrar.
La mejor manera, yo he probado Sopo 200 cremas anestésicas, la EMLA es la mejor que se produce en España, pero ya no la están trayendo. Ahí está viniendo una coreana muy buena, es la mejor. Preferiblemente en gel, porque el gel es más fácil ser absorbido por la piel que la crema. La mejor manera que he conseguido es, se coloca la crema o gel anestésico, se coloca el film plástico, se deja 15 minutos, a los 15 minutos se retoca, o sea, se vuelve a colocar la anestesia y se vuelve a colocar el film por 15 minutos más, en total 30 minutos. Ahí casi anestesiado. O sea, se trabaja muy cómodo. He visto que la mayoría de los problemas que he habido de que dicen que la anestesia no funciona es porque no le dejan el tiempo suficiente o no le ponen el film, o sea, ponen la crema pero no la tapan. Entonces, por supuesto, se evapora mucha de la anestesia. O no le dejan el tiempo suficiente. Mientras tú le dejas ese tiempo suficiente, y si te pasas de los 30 minutos, empieza a perder acción. Entonces, hay que ser bien justo. O sea, ya hay que aplicarlo cuando tú sabes que a los 30 minutos de verdad la vas a trabajar. Porque a veces nos ha pasado que como son varios pacientes, están practicando, no es lo mismo mi velocidad que la velocidad de los que están aprendiendo. Yo hago esto en 10 minutos, 15 minutos. Pero las personas cuando están aprendiendo se tardan muchísimo, ¿no? Parece que cuentan los punticos. Entonces, puede suceder que tú tengas una paciente, no, porque vamos poniéndole, pasa mucho, vamos poniéndole anestesia, entonces se pierde, porque si se tarda más de media hora, cuando viene ya se le empezó a despertar. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración si tienen varios pacientes. ¿Y el nombre de esa anestesia? No. Eso, de todas las que yo probado, para mí es mala. Sí, no es mala, pero comparada con estas nuevas, son coreanas. Yo la traigo y le tomo fotos. Inclusive ellos tienen 3 presentaciones, yo compré las 3, que vienen en dólar, pero para probar, yo le puse a una paciente que tenía 3 lunares, entonces le puse una, la otra y la otra. Le puse el film, le fui midiendo el tiempo, ahí fue que pude ver cuál era cuál era el mejor tiempo. Esa es la mejor manera de uno poder optimizar, porque si no, lo estás haciendo así empírico. Para las personas cuando están comenzando, lo ideal es empezar con bajas potencias para evitar justamente daños en el tejido. Usar distancias que sean de 3 o 4 milímetros, porque no es fácil realmente cuando uno está trabajando, empezando. Lo ideal es al principio, lo que yo hice una propaganda en el hospital y les dije, yo pagué en el hospital a las empleadas. Si pagan agujas, les hago el tratamiento gratis. Tenía cola. Y ustedes hacen el abdomen, las barrigas, los glúteos, o sea, de todo, que tú que llega un momento que la mano es y empiezas a ver las diferencias de uno y otro, cómo me funcionó mejor, no que si hice así, que si hice columnas, que si hice no. Esa es la mejor manera de uno hacerse cada vez más efectivo. Empezar con áreas pequeñas primero, cuando ya vayan agarrado la mano, entonces van hacia áreas más grandes, usar ráfagas cortas. Es preferiblemente cuando están quitando lesión, hacer como interrumpido para que vayan viendo lo que están haciendo. Y luego, poco a poco, van aumentando la intensidad y disminuyendo la distancia. Vamos